Hola a todos, mi nombre es Anthony Breña Correa, soy profesor principal del Grupo Atlas, enseño el curso de Fisiología. En esta oportunidad voy a empezar dictando las clases virtuales en los temas de Fisiología del Sistema Nervioso, iniciando con este primer tema que es la sinapsis, la neurotransmisión y la generación del impulso nervioso. Empezaré hablando sobre el potencial de acción, el potencial de membrana. Para poder comprender esto, necesitamos conocer un poco acerca de la anatomía de una neurona. Como muchos ya sabrán, la neurona tiene partes. La parte más importante está acá, el cuerpo neuronal o el soma, que contiene el núcleo y contiene las organelas principales como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, que nos sirven para sintetizar las proteínas a partir del ARN mensajero que se va a producir en el núcleo. Tenemos las prolongaciones de la neurona, que son las dendritas y el axón. Eh, Toda sustancia que sea producida en el núcleo de una neurona tiene que ser transportada hacia el lugar en donde va a ser funcional. Para esto la neurona se va a valer de un sistema de transporte axonal, como podemos ver acá en el título. Este sistema de transporte axonal tiene un esqueleto principal que viene a ser el microtúbulo, como lo vemos acá. Esto es importante puesto que hay algunas neuronas o muchas neuronas que tienen axones muy largos, que llegan a medir hasta 1 metro. Entonces la distancia que tienen que recorrer todas las moléculas sintetizadas en el núcleo es muy larga. Ahora, este transporte axonal puede ser de dos tipos. Cuando va desde el núcleo hacia la periferia o hacia el terminal axónico, se llama transporte axonal anterógrado. Cuando regresa desde el borde axónico hasta el núcleo, se llama transporte axonal retrógrado. El transporte axonal anterógrado principalmente está mediado por esta molécula que vemos acá que se repite varias veces. Esta molécula se llama quinesina. La quinesina es un dímero, como podemos ver acá, tiene dos cadenas de aminoácidos y la molécula que ayuda en el transporte retrógrado se llama dineína, que como podemos ver también es un dímero y sirve para transportar los elementos de regreso. Como podemos ver en este cuadro, el transporte anterógrado se va a dividir en dos partes o en dos tipos. El transporte anterógrado rápido, mediado por esta molécula, por la quinesina, viajan las sustancias que van pegadas a la quinesina viajan aproximadamente a 400 milímetros por día o 40 centímetros por día. Ese es el transporte rápido. Ese transporte rápido me va a servir principalmente para transportar dos cosas: las vesículas sinápticas y las mitocondrias. También existe un transporte axonal anterógrado lento que no es mediado por quinesina, sino por los microfilamentos y por el citoesqueleto que se encuentra alrededor del microtúbulo. Y este transporte axonal lento se va a dividir en dos subtipos: el subtipo lento y el subtipo rápido. No confundir el transporte axonal anterógrado lento subtipo rápido con el transporte anterógrado rápido a secas. El transporte anterógrado lento, subtipo lento, me va a ayudar en el transporte de las proteínas que van a formar los neurofilamentos o los filamentos intermedios de las neuronas, y las proteínas que también van a constituir los microtúbulos, las tubulinas alfa y las tubulinas beta. En cambio, el subtipo más rápido del transporte anterógrado lento, subtipo rápido como vemos acá, se va a encargar del transporte de la actina, la que me va a servir para formar los filamentos de actina o los microfilamentos, que van a ser muy importantes en las partes sobre todo terminales de los axones. El transporte axonal retrógrado solamente existe un tipo, es el mediado por la dineína y va a una velocidad de 200 milímetros por día. La mitad
de la velocidad del transporte anterógrado mediado por kinesina o el rápido. El transporte por kinesina se puede también ejemplificar de esta manera, como que la kinesina es una proteína que se encarga de hacer saltar a las organelas tipo mitocondrias, como ya expliqué, o a las vesículas sinápticas. Recordemos que la kinesina y la guineína son proteínas que emplean ATP para transportar estas moléculas. Por lo tanto, es un transporte dependiente de energía. El transporte retrógrado es importante ¿desde qué sentido? Desde el sentido de que cuando tenemos vesículas sinápticas o mitocondrias que cumplen una función en la terminal axónica, a algunos neurotransmisores, que son sustancias que más adelante las voy a mencionar y las voy a explicar, tienen que ser recaptados y llevados nuevamente al núcleo. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo crearlos de nuevo. Por lo tanto, muchas veces se tiene que recurrir a los componentes de estos y regresarlos al núcleo para su posterior ensamblaje. De esto se encarga la dineína para llevarlo nuevamente hacia el núcleo. Otra cosa, existen también algunas toxinas que pueden subir por el transporte retrógrado. Existen factores de crecimiento, factores neurotróficos que son muy importantes para el desarrollo del sistema nervioso, que también ingresan por el axón y llegan a subir hasta el núcleo, donde van a tener su acción final. Por ese transporte retrógrado también van a subir hacia el sistema nervioso central algunos virus neurotrópicos, como por ejemplo los virus del herpes o el virus de la rabia, el virus de la poliomielitis, o también algunas toxinas como la toxina tetánica. Todos ellos, para llegar hacia el sistema nervioso central o hacia los cuerpos neuronales, tienen que ingresar primero por los axones, por las terminales axónicas, y luego terminan subiendo por gracias a estas moléculas de dineína, que son importantes para entender esta patogénesis de estas enfermedades. Muy bien, ahora hay que recordar que cargas positivas con cargas negativas se atraen. Esta atracción puede ser mayor siempre y cuando la concentración de cargas sea mayor en cada lado, es decir, tengamos muchas cargas positivas y muchas cargas negativas en lados diferentes. Acá la atracción será mayor. También, si es que las sustancias que se encuentran cargadas positivamente y las que están cargadas negativamente se encuentran cerca, ahí también la atracción será mayor en ellas. Esto es importante, puesto a que lo podemos extrapolar a una célula cualquiera, incluidas las neuronas. Las neuronas, así como todas las células del cuerpo, se encuentran recubiertas por una membrana plasmática que está constituida por una bicapa lipídica, lo que la vuelve una membrana semipermeable. Semipermeable, ¿por qué? Porque cuenta también con algunas proteínas transmembrana que permiten el paso de algunas sustancias. Ahora, los iones que se encuentran tanto en el extracelular como en el intracelular están cargados, como su nombre lo indica, y por lo tanto la diferencia relativa entre las cargas determina la carga parcial de cada una de las caras de la membrana plasmática. Es decir, la cara interna de la membrana plasmática estará cargada negativamente y la cara externa de la membrana plasmática se encontrará cargada positivamente, puesto a que de forma relativa el exterior de una célula tiene más cargas positivas que el interior. Esto es lo que representa a la mayoría de células del cuerpo humano, por no decir todas, puesto que hay algunas que funcionan al revés. Ahora, una neurona motora espinal o una neurona que se encuentra a nivel de la médula espinal tiene un potencial de membrana de menos 70 milivoltios. Es decir, las cargas negativas que se encuentran en el interior de la neurona con respecto a las cargas positivas que se encuentran en el exterior de la neurona tienen una diferencia de potencial de 70 milivoltios. Y se dice menos 70 puesto a que por convención se miden las cargas que se encuentran desde adentro. Si es que nosotros pusiéramos un electrodo por afuera de la neurona,
lo que mediría este electrodo sería más 70 milivoltios, pero por convención es de menos 70 milivoltios. Acá recordar que la carga no es algebraica. Y acá un cuadro de resumen para ver que el sodio y el cloro son iones predominantemente extracelulares y el potasio es un ion predominantemente intracelular. Como yo recuerdo que el sodio y el cloro son extracelulares, puesto que siempre van juntos. El el cloruro de sodio de la dieta se separa y conforman parte de los extracelulares. Ahora, estas concentraciones están en milimoles por litro. En la práctica diaria nosotros no medimos milimoles por litro, nosotros medimos miliequivalentes por litro. Pero la conversión es la misma, puesto que las valencias del sodio, del cloro y del potasio es de 1. Por lo tanto, la conversión a miliequivalentes es exactamente la misma. Estos son los valores que nosotros encontramos en el suero sanguíneo de un paciente normal, de un paciente sano. 145 para el sodio, de 100 para el cloro y de 5 para el potasio. Aproximados. Aquí les traigo un resumen, un esquema muy interesante para que se pueda comprender todo esto de las cargas a nivel intra y extracelular. Por ejemplo, acá hablando acerca del sodio, hay que comprender que existen gradientes en todas las células. Por ejemplo, el primer gradiente es el gradiente de concentración. El gradiente de concentración me va a determinar el paso de moléculas o de sustancias desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Como hemos podido ver en el cuadro anterior, el sodio es un ion predominantemente extracelular y el potasio intracelular. Por eso que acá está representado como si hubiera mucho sodio y acá como si hubiera mucho potasio. Entonces, según el gradiente de concentración, el sodio tiene una tendencia de ingresar a la célula, incluidas las neuronas. Vamos a evaluar el otro gradiente, que es el gradiente eléctrico. El gradiente eléctrico me va a determinar el paso de una molécula de acuerdo a sus cargas. Por ejemplo, si nosotros hemos dicho que el interior de una neurona o de una célula está cargado negativamente, pues el interior, que es negativo, va a atraer al sodio, que es positivo. Por lo tanto, según el gradiente eléctrico, por atracción de cargas, el sodio también tiene tendencia a ingresar a la neurona. Entonces, según el gradiente de concentración y según el gradiente eléctrico, el sodio es un ion que tiende a ingresar a una neurona. ¿Y por qué digo tiende a ingresar y no ingresa? Puesto a que, recordemos, la bicapa lipídica que se encuentra tapizando todas las neuronas y todas las células es una molécula que tiene una cabeza de fósforo o de fosfatos que son hidrosolubles y colas de ácidos grasos que son liposolubles. Por lo tanto, el sodio por sí solo no puede atravesar la bicapa lipídica, se tiene que valer de unas proteínas transmembranas que son transportadores o son canales de sodio. Gracias a estos canales el sodio sí puede ingresar. Ahora, evaluando al ion potasio. El potasio es un ion con carga positiva, es un catión. Según el gradiente de concentración, el potasio tiende a salir de la célula, puesto que está más concentrado en el intracelular. Pero el gradiente eléctrico me dice lo contrario, puesto que la membrana celular en su cara externa presenta más caras positivas. Entonces, positivo con positivo se repelen. Por lo tanto, el gradiente eléctrico del potasio me dice que el potasio tiene que entrar a la neurona o que no puede salir. Si es que nosotros hiciéramos una sumatoria de los gradientes de concentración eléctrico, nos daríamos cuenta que se anulan. Por lo tanto, el potasio es un ion que no se mueve. Si es que nosotros analizaríamos al ion cloro, tendríamos que ver que el cloro es un ion predominantemente extracelular. Por lo tanto, según gradiente de concentración, el cloro tiende a ingresar a la neurona. Y según gradiente eléctrico, el cloro, que es de carga negativa,
con las cargas negativas del intracelular se repelen, por lo tanto pasaría exactamente lo mismo que con el potasio. De aquí nosotros podemos deducir que el único ion que tiene libre movimiento es el sodio, puesto que el sodio sí puede entrar por ambos gradientes. El potasio tiene gradientes que se anulan, y el cloro, que no está representado en este gráfico, también tiene dos gradientes que se anulan. Cuando la neurona recibe un estímulo, se abren algunos canales de sodio y el ion sodio del extracelular, porque tiene un gradiente de concentración a favor y un gradiente eléctrico a favor, ingresa a la neurona. Es decir, cada vez que una neurona se estimula, se van a abrir algunos canales de sodio, y estos canales de sodio van a permitir que parte del sodio que se encuentra en el extracelular ingrese al intracelular, puesto a que es el único ion que tiene movimiento libre, a diferencia del potasio y a diferencia del cloro, que son estáticos, puesto a que existe una contrariedad entre los dos gradientes. Al ingresar el sodio al intracelular, las cargas en el intracelular de la neurona se van a hacer ligeramente más positivas, y esto sucede cuando se abren algunos canales de sodio mediados por un estímulo a esta neurona. Cuando se abren muchos canales de sodio, ingresará una cantidad enorme de sodio que va a hacer que la neurona se vuelva más positiva incluso en el intracelular, y esto va a hacer que la polaridad de carga se invierta y se convierta en positiva por dentro y negativa por fuera, completamente contrario a lo que sucedía en estado de reposo. ¿Y esto de quién depende? Del ingreso abrupto, el ingreso masivo de sodio, originado por un estímulo que ha hecho que se abran muchos canales de sodio. Ahora, esto me va a dibujar una curva. Si es que usualmente el potencial de reposo es de menos 70, yo estoy acá dibujando, estoy delimitando un valor que es de menos 55. Cuando el estímulo es fuerte, se abrirán una cantidad de canales de sodio que harán que mi potencial pase de ser menos 70 a ser menos 55. La diferencia es de 15 milivoltios. Cuando se supera esos 15 milivoltios y se llega a este valor que se conoce también como umbral de disparo, se van a abrir todos los canales de sodio que se encuentren en esta zona de forma masiva. Cuando se abren todos estos canales de sodio, va a ingresar también asimismo en gran cantidad el sodio del extracelular hacia el intracelular, originándose el paso de lo que estaba en carga negativa hasta más 35, que es la carga positiva que vemos acá. A esta primera mitad del paso se le llama despolarización. Es la primera mitad de un proceso más grande que se llama potencial de acción. La primera parte se llama despolarización y está mediada por el ingreso de sodio a la neurona. En segunda instancia, como se han invertido las cargas, los canales de sodio se van a inactivar, puesto a que el sodio ya no va a poder ingresar. Vamos a ver por qué. El sodio, normalmente según su gradiente de concentración, tiene una tendencia a ingresar. El sodio siempre va a ser mayor afuera, por lo tanto su gradiente de concentración siempre va a ser positivo. Pero la gradiente eléctrica ya no, porque en el interior de la neurona las cargas se han vuelto positivas. Entonces positivo con positivo se repelen y se anula el movimiento del sodio. Sus canales se cierran. ¿Quién entra a jugar ahora? El potasio. El potasio, según gradiente de concentración, tiende a salir. Y según gradiente eléctrico, normalmente no sale, pero como las cargas se han invertido, la carga negativa del extracelular atrae a la positiva del potasio, entonces el potasio va a salir. Se van a abrir los canales de potasio de la neurona y el potasio sale de la neurona. Al salir el potasio de la neurona, se van a empezar a perder cargas positivas en el intracelular. Por lo tanto, el intracelular se va a volver negativo nuevamente. Acá estamos viendo que el potasio se va perdiendo y el intracelular se hace negativo nuevamente porque hemos perdido cargas positivas del potasio, y el extracelular nuevamente se hará positivo.
este proceso me dibujará una curva descendente. Esta curva se llama repolarización. La primera se llamaba despolarización y esta segunda se llama repolarización. A todo este circuito se le va a llamar potencial de acción, que va a significar que una neurona se ha excitado o se ha estimulado. Ahora, repasemos los números. El umbral de reposo, el potencial de reposo es de menos 70 milivoltios. Cuando una neurona recibe un estímulo que es tan fuerte como para producir un cambio del potencial hasta menos 55, llamado también umbral de disparo, se abrirán todos los canales de sodio, ingresará el sodio y se formará la onda de despolarización. En segunda instancia sale el potasio, se pierden caras positivas, la onda baja y esto se le llamará la onda de repolarización. Nuevamente. Ahora, luego de haber hecho una despolarización en la neurona, tenemos el problema de que se han perdido algunos iones sodio y algunos iones potasio, han cambiado de lugar. Entonces, ¿quién se encarga de regresarlos a su lugar? La bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa lo que hace es sacar 1, 2 y 3 moléculas o iones de sodio y hace ingresar 1 y 2 iones de potasio. Por lo tanto, la bomba de sodio-potasio lo que me va a permitir es recuperar la integridad o la cantidad de iones en el lugar que le corresponde. La bomba de sodio-potasio se encuentra funcionando siempre, no solamente durante el potencial de acción, se encuentra funcionando siempre que la concentración de los iones varíe. Por lo tanto, no es determinante durante un potencial de acción, la bomba sodio-potasio. Por eso es que se dice que en algunos casos de intoxicación por cianuro, en donde no existe ATP o hay una dificultad grande en sintetizar ATP, en estos casos las comunicaciones neuronales no paran. ¿Por qué? Porque la despolarización y la repolarización, es decir, el potencial de acción, no depende de energía. Ahora, cuando pasa mucho tiempo, después de haber estado intoxicado por cianuro, las gradientes van a variar, puesto que si es que no funciona la bomba por mucho tiempo, esto sí se va a alterar. Entonces, de primera instancia no es importante, pero vamos a darnos cuenta que su mecanismo de acción y su efecto en las neuronas es muy importante al final, la bomba de sodio-potasio. Recordar que esta bomba sodio-potasio ATPasa, como su nombre le indica, utiliza ATP, o sea, utiliza energía. Acá está otro gráfico, otra imagen del potencial de acción, que también se le llama impulso nervioso o spike. Spike en inglés significa espiga, porque tiene la forma de una espiga. Acá tenemos menos 70, que es el potencial de reposo, como ya le expliqué. Cuando el estímulo es lo suficientemente fuerte, llega a menos 55, que es el nivel de disparo o el umbral de disparo, y se produce la apertura masiva de los canales de sodio, lo que me va a generar una onda de despolarización. Acá se inactivan los canales de sodio y se van a abrir los canales de potasio, los que van a hacer que el potasio salga de la neurona recuperando cargas negativas. Aproximadamente cuando ya se ha pasado de los 2/3 o del 70% de la repolarización, la salida de los iones potasio se hace más lenta. Por eso es que la curva tiene una nueva dirección más horizontal, o sea que demora más tiempo en recuperar la polaridad. A este estado se le llama de post-despolarización, cuando se pasa el 70% de lo que se necesita para repolarizar a la neurona. Los iones potasio van a salir más lentamente de la neurona y por lo tanto la onda de repolarización se va a hacer un poco más horizontal. Esta fase de post-hiperpolarización en realidad es más ancha de lo que está representada en este esquema. Por ejemplo, para hacer una comparación, la fase de post-despolarización dura aproximadamente 4 milisegundos y la fase de post-hiperpolarización dura aproximadamente 40 milisegundos.
Eh, Acá, la ley del todo nada lo que trata de decir es que para que un potencial de acción se genere, se requiere superar el umbral de disparo. Y para esto el estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte como para superar el menos 55. Si es que el estímulo es débil, no se generará un potencial de acción. Si el estímulo es demasiado fuerte, se generará el mismo potencial de acción de la misma cuantía que un estímulo no tan fuerte pero que llegue al umbral de disparo. Eso se le llama la ley del todo o nada. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos hacer la misma acción o ejecutar la misma acción con más intensidad que otras personas o que nosotros mismos en momentos diferentes del día o en momentos diferentes simplemente? Puesto que la fuerza del estímulo no se representa desde el punto de vista del sistema nervioso en un potencial de acción más grande, sino se representa por un potencial de acción de mayor frecuencia. Mientras el estímulo sea más fuerte, la frecuencia de los potenciales de acción de una misma neurona será mayor. Si es un estímulo débil, la frecuencia será menor, y de esta manera es como nuestro cerebro interpreta la intensidad de los estímulos. Algunos fenómenos eléctricos que se generan en las neuronas, por ejemplo los potenciales de acción o impulsos nerviosos o spikes que ya hemos visto, los potenciales generadores electrotónicos que vienen a ser un fenómeno eléctrico que se genera en una neurona similar a un potencial de acción mucho más pequeño y que no llegan a despolarizar a una neurona. Es decir, es un potencial que no va a llegar nunca a menos 55. Los estímulos para poder generar un fenómeno eléctrico, ya sea el primero o el segundo, pueden ser de tipo eléctrico, químico o mecánico, de acuerdo al tipo de neurona que estemos hablando. El potencial generador electrotónico es un potencial, como ya dije, pequeño, y la neurona cuando hace la curva ascendente no llega a menos 55, llega a un número más bajo. Además, para que la neurona recupere o haga la curva descendente, tiene que hacer una de dos cosas. O elimina potasios para recuperar la carga, o añade cloros. De esas dos maneras se recupera la carga y se puede esperar a un potencial de acción, o a un estímulo para generarse un potencial de acción. Este concepto también es importante, el periodo refractario. El periodo refractario es el tiempo, o es un periodo de tiempo en el cual una neurona no va a volver, no puede ser nuevamente estimulada, y tiene que pasar unos milisegundos para que esa neurona pueda volver a estimularse. Este periodo refractario puede ser absoluto o relativo. El absoluto es desde el umbral de disparo, o sea, menos 55, hasta que se completa un tercio de la repolarización. Y el relativo va desde este punto final hasta el inicio de la post-despolarización. Acá un gráfico para ejemplificarlo mejor. Acá se decía hasta que completa un tercio de la repolarización. Bueno, acá las fuentes, la bibliografía no siempre dice lo mismo. Acá el periodo refractario absoluto es cuando los canales de sodio se encuentran desactivados. Entonces es absoluto obviamente porque los canales de sodio al estar desactivados no me van a permitir hacer ingresar al sodio. Nunca se va a estimular a esta neurona. Pero el relativo sí. El relativo indica que si es que en este estado, en este periodo, el estímulo que yo añado es un estímulo fuerte, yo puedo hacer un potencial de acción acá y no tengo que esperar el periodo refractario normal, siempre y cuando el estímulo que viene enseguida es un estímulo lo suficientemente fuerte. Ese es el periodo refractario relativo. Este de acá puede ser anulado por un estímulo fuerte y se puede generar un potencial de acción nuevo, pero acá no, de ninguna manera. Ok, una vez que se genera el potencial de acción, este potencial de acción se va a propagar a través de toda la membrana de la neurona hasta llegar hacia el axón y hasta el axón terminal. A esta transmisión se le llama
transmisión de tipo ortodrómica o dirección ortodrómica. Significa que va desde el centro hacia la periferia. En forma experimental se ha determinado que también existe una dirección antidrómica que va de la periferia hacia el centro, pero esto sucede cuando se estimulan los axones directamente. Cuando se estimula un axón, viaja un estímulo hacia acá y un estímulo hacia allá. Pero en la vida real, lo que se estimula va a ser el cuerpo neuronal o las dendritas en mayor frecuencia, por lo tanto, el estímulo se va a propagar de manera ortodrómica. Ahora, eso se explica de la siguiente manera: una vez que acá hay despolarización, los canales de sodio vecinos también se van a empezar a abrir y también habrá despolarización en esta zona, y los canales de sodio vecinos también se van a abrir y habrá despolarización en toda esta zona, y así sucesivamente hasta llegar hasta el axón. Por eso es que cuando acá vemos que ya existe una despolarización, acá vemos que está empezando una y acá vemos que todavía no hay. Cuando acá en esta zona primera ya se está repolarizando, en la zona segunda se está despolarizando y en la tercera está empezando. Cuando acá ya se repolarizó, pasó la fase de post-despolarización y de post-hiperpolarización y ya llegó nuevamente al periodo de reposo. Acá también se despolarizó y se repolarizó. Acá estamos viendo que recién se está despolarizando. Esto explica que la transmisión empieza acá, o la despolarización empieza en esta zona y va a terminar en esta zona. Ahora, las neuronas que poseen mielina son neuronas que van a transmitir las señales o que van a tener una propagación más rápida del potencial de acción. ¿Y esto a qué se debe? A que la mielina es una mala conductora de la electricidad. Y al ser una mala conductora de la electricidad o el potencial de acción no puede atravesar la mielina como si fuera una neurona amielínica, como en este caso. En este caso se ejemplifica una neurona amielínica, porque como no hay mielina, el potencial de acción tiene que correr a través de toda la membrana. En cambio acá no. Como acá hay mielina, el potencial de acción se da en las zonas descubiertas, porque acá hay una gran cantidad de canales de sodio. Estas zonas se llaman nodos de Rambier. Y una vez que se da un potencial de acción en esta zona, la mielina va a hacer que el potencial salte o el estímulo salte hasta el siguiente nodo de Rambier. Se van a abrir los canales y va a pasar exactamente lo mismo. A esta conducción se le va a llamar conducción saltatoria propia de la mielina. Ahora, es importante que la distancia entre nodo y nodo no sea muy grande, porque si es que la distancia fuera muy grande, entonces sería imposible que se llegue a este objetivo de pasar la despolarización de forma saltatoria. Hay que recordar que las fibras nerviosas, si es que son más gruesas o tienen mayor diámetro, la velocidad de conducción será mayor, y si son más delgadas, la velocidad de conducción será menor. Eso sin sumar de la mielina. Ahora, existen tres tipos de fibras generales: las fibras A, las fibras B y las fibras C. Si vemos desde arriba hacia abajo, van desde más rápido hasta más lento. Y las fibras A y las fibras B son fibras mielínicas. Las fibras C son fibras amielínicas, como podemos ver acá. Las velocidades van así. Las fibras A alfa conducen a 70 a 120 mililitros, de 70 a 120 metros por segundo. En cambio, las fibras C, que son fibras, por ejemplo, las fibras simpáticas, que son amielínicas, conducen de 0,7 a 2,3 metros por segundo. Hay una diferencia muy importante acá.